Les damos la bienvenida a la presentación del libro Cuidados de largo plazo para personas mayores, perspectivas demográficas y sociales en el Caribe hispano, Centroamérica y México, de la doctora Sandra Wenchan Navarro, quien es funcionaria de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en México. La doctora Wenchan es especialista en envejecimiento y desarrolla su trabajo en esta comisión económica perteneciente a Naciones Unidas. Ahora presentaremos a nuestro presidium, el cual es encabezado por la maestra María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional DIF. Saludamos con afecto a la autora del libro, a la doctora Sandra Wenchan Navarro, de la CEPAL de las Naciones Unidas. Se encuentra con nosotros la maestra Mariana Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF. También se encuentra en esta sala el doctor Miguel del Castillo Negrete Rovira, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en México. Damos la bienvenida a la maestra Adriana Oseguera Gamba, directora para el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados del Sistema Nacional DIF. Recibimos a la directora de Gerontología del INEMPAM, la especialista Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito. Se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Saludamos a Belegui López Blas, de la Secretaría de las Mujeres. Nos acompaña la doctora Mariana López Ortega, investigadora en Ciencias Médicas del INGER. También saludamos a la doctora María Magdalena Castro Onofre, coordinadora de Bienestar Social del IMSS. Damos la bienvenida a la doctora Brenda Emilia Chino Hernández, directora del CASAM del IMSS. Agradecemos la presencia del doctor Héctor Robles Peiro, titular de Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS. Saludamos a la presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, Regina Altena. Y a la licenciada Patricia Rebolledo, presidenta de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores. Se encuentra con nosotros la licenciada Mónica Mancilla Vergara, secretaria particular de la titular del Sistema Nacional DIF. Damos un saludo a Santiago Ramírez Proaño y Rodrigo Toledo de la CEPAL de Naciones Unidas en México. Bienvenidos. Agradecemos la presencia de los 32 sistemas estatales DIF y saludamos a las y los directores generales que se encuentran en vía remota. Gracias a las autoridades de las instituciones y organismos federales y estatales y a nuestras compañeras y compañeros del Sistema Nacional DIF que nos acompañan de manera virtual. Una vez más, bienvenidas todas, bienvenidos todos. En este momento, la maestra Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, nos dará un mensaje de inicio. Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un honor y un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Cuidados de largo plazo para personas mayores, a nombre del equipo del Sistema Nacional DIF, y agradecerles, por supuesto, su participación en esta actividad y en muchas otras que se han estado organizando y desarrollando a partir de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Para nosotros como DIF Nacional es fundamental el poder hacer reflexiones, participar en todos estos espacios, promoverlos, hacer análisis y reflexionar sobre los temas que tienen que ver con la atención a las personas involucradas en este Sistema Nacional de Cuidados, como son las personas con discapacidad, la niñez también como un grupo prioritario, de atención prioritaria, por supuesto, pero también las personas cuidadoras y, por supuesto, las personas adultas, las personas mayores, que son para nosotros una de las poblaciones
que atienden no solamente el DIF nacional, sino también los sistemas DIF estatales y municipales, a quienes les agradecemos que se hayan conectado a esta conferencia. Tenemos 162 personas conectadas en este momento en esta plataforma de Teams, que corresponden su mayoría a nuestros compañeros y compañeras de los sistemas DIF en todos los estados, sistemas municipales también, y especialmente aquellos que están en las áreas de atención a personas mayores en los DIF, son los que se encuentran conectados. Les mandamos un cordial saludo desde aquí, y también les informamos que estamos en una transmisión en vivo en Facebook Live. Ahí también abrimos esta posibilidad para que nos acompañen las personas que no se pudieron conectar el día de hoy. Les agradecemos mucho, celebramos la concurrencia de representantes de diversas instituciones, como lo son pues nuestros compañeros del IMSS, que tienen un trabajo muy importante también con personas mayores. Bienvenidos, muchas gracias. Están también nuestras compañeras del INAPAM, bienvenidas, muchas gracias. Están nuestras compañeras de la Secretaría de las Mujeres también, con quienes tenemos la tarea de coordinar la construcción del Sistema Nacional de Cuidados de manera conjunta con el DIF nacional. Y bueno, celebramos esta participación. Bienvenidos todos y todas las personas y las organizaciones que nos acompañan. Les damos las gracias por participar de manera tan entusiasta en estos espacios, y confiamos en que este espacio será muy productivo y nos ayudará para reforzar nuestro trabajo en los DIF, en los 3 niveles de gobierno, y pues estamos seguros que será una jornada muy productiva. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Perla. Para comenzar con la presentación del libro Cuidados de largo plazo para personas mayores, le cedemos la palabra al doctor Miguel del Castillo Negrete, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Señora María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Señora María Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF. Señora Ana Luisa Gamble Sánchez, qué gusto verte por ahí, directora de Gerontología del INAPAM. Señor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Señora Adriana Oseguera Gamba, directora para el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados del Sistema Nacional DIF, distinguidas y distinguidos funcionarios del gobierno que nos acompañan y distinguidas personas que también en línea están observando, acompañándonos en esta presentación. Como ha dicho la CEPAL en diversas ocasiones, América Latina y el Caribe enfrenta múltiples crisis entrelazadas que amenazan con profundidad las desigualdades históricas. A la tendencia de bajo crecimiento, profunda desigualdad de ingresos y riqueza y persistente pobreza, se suman la crisis ambiental y la necesidad de los cuidados. Los requerimientos de cuidados están en aumento en todos los países de la región, producto de los cambios demográficos y epidemiológicos, y el libro de Sandra Wenchuan que hoy presentamos es imprescindible para entenderlos. En lo personal, la autora lo sabe, considero que una de las principales aportaciones del libro se ubica en el primer capítulo, dedicado al marco conceptual sobre los cuidados en general, los cuidados de largo plazo y dentro de estos últimos, los cuidados al final de la vida. Lamentablemente muchas veces olvidamos entrar en los aspectos conceptuales, a veces considerados filosóficos o muy profundos, y Sandra nos sorprende entrando al análisis. Al respecto, la autora comenta, y me permito iniciar una cita: los cuidados pueden entenderse como una actividad de la esfera
que abarca todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo. Por otro lado, se entiende que los cuidados tienen 4 fases: preocuparse, hacerse cargo, cuidar y recibir cuidados. Y más adelante agrega, en este proceso las personas desempeñan roles diversos y establecen relaciones variadas, de ser receptoras hasta proveedoras de cuidado, con todas las fases intermedias. Esta omnipresencia de la experiencia humana está estrechamente ligada a la vulnerabilidad inherente de todas las personas, derivada tanto de características individuales como de la vida en sociedad. Me permito poner énfasis en esta última frase, como a veces en el fervor individualista que hay en nuestras sociedades olvidamos el contexto comunitario y social y la interdependencia necesaria entre todos nosotros. Sandra nos propone, por otro lado, entender los cuidados bajo una concepción humanista y social del ser humano, más que por otro lado, como venía diciendo, de la necesidad de su interdependencia. Con base en la reflexión del filósofo Javier Echeverría, explica al respecto que, y me permito de nuevo iniciar una cita, la naturaleza social humana implica que la persona experimenta periodos de autonomía y dependencias parciales de otros en distintos momentos de la existencia, y que esta dinámica se resuelve de manera positiva a través del cuidado. Por lo tanto, habría que reconocer a los demás y reconocerse a sí mismo como un ser autónomo en la interdependencia, lo que refuta la concepción de autonomía como autosuficiencia total y la dependencia como pérdida absoluta. Fin de la cita. De la misma manera, más allá de lo que comúnmente se dice, como les decía, yendo a la parte conceptual, nos propone la autora analizar la agenda de cuidados, es decir, inicio cita, las posturas normativas que definen a quién se debe brindar los cuidados, quién lo hace, a qué costo y qué instituciones, normas de género y políticas públicas lo rigen. Fin de cita. Los políticos, y quizá no solo ellos, por cierto, abordan por regla general el cuidado desde la perspectiva de la inversión, es decir, como una oportunidad de mercado, de negocios. La autora propone, dentro del marco de las personas mayores, que pienso que podríamos extenderlo a los cuidados en general, Sandra nos propone una aproximación a partir de los derechos humanos. Y pues doy una cita de la autora. Esto implica comprender que el cuidado no es un fenómeno aislado, sino más bien un componente intrínseco de las estructuras sociales y económicas. Aquí resulta útil la incorporación del cuidado en la noción de reproducción social, término que a veces ignoramos, para resaltar su papel esencial en la creación y el sostenimiento de la vida y las relaciones sociales, y pone en evidencia su vinculación con la producción económica y el bienestar colectivo. Y nos agrega más adelante, mediante esta perspectiva enriquecida, se logra una comprensión más amplia y profunda de cómo el cuidado no es solamente una cuestión de distribución equitativa de responsabilidades entre hombres y mujeres, sino que está arraigada en las dinámicas fundamentales del sistema social y económico. Al poner el centro de reflexión sobre la reproducción social, se facilita una comprensión más completa de su relevancia y se abren posibilidades de abordar eficazmente las causas subyacentes de su constitución y las soluciones potenciales. Fin de la cita. Miren, cuando leí el libro de Sandra, lectura que disfruté mucho, recordé el planteamiento de Michael Sandel de su libro titulado Lo que el dinero no puede comprar,
los límites morales del mercado. Altamente recomendable su lectura. El filósofo de la Universidad de Harvard afirma, me parece a mí que con certeza, que la naturaleza de un evento, de lo social, cambia cuando se monetiza. Y doy cita del autor, traducida por un servidor: poner precio a las cosas buenas de la vida puede corromperlas. Y lamentablemente, fin de cita, esto ha pasado como cuando hemos mercantilizado en exceso los cuidados sin una adecuada reglamentación y vigilancia. Y tenemos ejemplos en nuestro país de desastres que han sucedido con guarderías. Permítanme en esta digresión una cita del autor, una más. Cuando establecemos que ciertos bienes pueden comprarse y venderse, inferimos al menos implícitamente que es apropiado tratarlos como mercancías, como instrumentos de lucro y uso. Pero no todos los bienes se valoran adecuadamente de esta manera. El ejemplo más obvio son los seres humanos. Fin de la cita. El autor agrega, en este sentido, que algunas cosas de la vida se corrompen y degradan, como les he dicho, cuando se convierten en mercancías. Y nos pone algunos ejemplos, dice valores, algunos ejemplos, y nos invita a decidir, a ver como valores los siguientes aspectos: salud, educación, vida familiar, naturaleza, arte, deberes cívicos, etcétera. Y nos dice, cito textual, estas son cuestiones morales y políticas, no meramente económicas. Para resolverlas debemos debatir caso por caso el significado moral de estos bienes y la forma correcta de valorarlos. Fin de cita. Por ello, me permito decir que la contribución de Sandra al plantearnos una reflexión conceptual, moral, en torno al significado de los cuidados y la forma correcta de valorarlos en la sociedad es una de las principales contribuciones entre muchas otras que hay en este formidable libro. Termino, para no cansarles, una disculpa si me extendí, felicitando a la autora por el excelente libro que nos ha ofrecido. Desde mi llegada a la sede subregional de la CEPAL, hace cerca de 8 años, he tenido el privilegio de leer los diversos libros y documentos que ha publicado. Con base en esta experiencia, me permito afirmar que el libro que hoy presentamos muestra la madurez, el profesionalismo y el amplio conocimiento que la autora tiene en torno al tema de los derechos humanos de las personas mayores y la necesidad de los sistemas de cuidados. Muchas felicidades, Sandra, y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias. Muchas gracias, doctor. Les compartimos que la maestra Adriana Oseguera fungirá como moderadora de la presentación. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar por acá. También me sumo a lo que comentaba el doctor del Castillo sobre lo disfrutable que fue leer este documento. Creo que nos da mucha luz y llega en un momento muy pertinente para nuestro país, en el contexto de el diseño de la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Es un insumo valiosísimo que apreciamos muchísimo y disfrutamos también muchísimo su lectura. Y creo que nos abre el panorama sobre esto que ayer mencionaban en la analogía que estuvimos en un evento, varias personas aquí coincidimos también ayer, que mencionaban este tsunami, lo clasificaban como un tsunami, el envejecimiento como un tsunami, ¿no? No sé si es la mejor forma de describirlo, pero sí que refleja la magnitud del reto que enfrentamos, de los cambios demográficos y epidemiológicos que ya estamos experimentando y que van a seguir aumentando para nuestro país, las múltiples crisis que, como ya se mencionaba, también coexisten, y la importancia de entender esta autonomía en interdependencia, ¿no? Escapar esta visión individualizada de los cuidados que estaban mercantilizados, familiarizados y dentro de las familias, como bien ya sabemos, feminizados. Entonces sí, son muchas crisis que hay que ir superando
Así que este documento llega en un excelente momento, y me sumo también a las recomendaciones literarias con una cita. No la tengo aquí textual, pero la idea era básicamente que el envejecimiento poblacional no es un problema. El problema es que nuestras sociedades no están adecuadas, nuestros servicios no están adecuados a estas necesidades del envejecimiento poblacional que estaremos enfrentando. Bueno, ya lo estamos notando, pero será en mayor magnitud en los siguientes meses. Y este es de un libro, Tiempo de Cuidados, de Victoria Camps, muy recomendable también. Así que me parece fundamental esta convocatoria que tenemos por aquí. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de funcionarias y funcionarios que desde sus instituciones están ya trabajando desde hace muchos años, en algunos casos, en cómo hacer frente a este reto. Así que bueno, ahora tendremos la fortuna de escucharles cómo desde sus espacios ya están trabajando para hacer frente a este reto. Así que me gustaría empezar con Ana Gamble, la directora de gerontología del INAPAM, que para quienes no están muy familiarizados tiene una importancia enorme. Es el organismo rector de la Política Nacional de Atención a las Personas Mayores, así que fundamental escucharle también sus reacciones al libro, además de que tiene años trabajando en el tema. Así que estoy segura de que tiene mucho que comentarnos sobre el libro, sobre lo que se está haciendo desde el INAPAM y sobre cómo se visualiza desde la institución los retos que enfrentamos en torno a la construcción de este Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, con énfasis en la atención a personas mayores. Me voy a robar algo que escuchábamos también ayer, no plantearlo en positivo con dependencia, sino hacer esta distinción en las personas mayores. No todas tienen un nivel de dependencia, entonces hay que enfatizar, hacer esa distinción. Así que adelante, Ana. Le tengo que hacer ya. Buenas tardes. Bueno, agradecer esta invitación a la presentación. Es un privilegio. Conozco, bueno, a la doctora Sandra Buenchón hace, pues yo creo que 25 años, 26 años, ¿no? Y todavía no es adulta mayor, ¿verdad? ¿Cuánto te falta? Un poquito, como 6 años. Ah, no, ya. Pero ahí vamos, unas trabajando y envejeciendo, y siendo un ejemplo de este envejecer. Agradecer muchísimo a las compañeras que llevan esta iniciativa, este proyecto de Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Agradecer muchísimo a mi querida amiga, compañera de también muchos años, Rocío García, ya también adulta mayor. Bienvenida, ahí vamos llegando. Y agradezco muchísimo la incorporación de INAPAM para coordinar la parte de personas adultas mayores en este sistema de cuidados. Por supuesto, el INAPAM, bueno, como rector, pero independiente a instituciones como el IMSS o INGER, con una gran experiencia, y como siempre digo, y espero no lo tomen a mal, que el IMSS es el gran, digamos, potenciador de esta ganancia de esperanza de vida en este país, ¿no? Y que lleva consigo una gran responsabilidad en mucho de lo que hacen. Entonces, muy agradecida, y traer un saludo de mi director, el licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, del INAPAM. Y bueno, pues rapidísimo, solamente mencionar que sí, hoy escuchar a las ciudadanas y ciudadanos de Japón hablar del tsunami de las canas sí me duele, porque yo es algo que utilizo mucho para decir que no lo veamos así, ¿no? Es el ganar tantos años de esperanza de vida en nuestros países en tan poco tiempo, pues es un logro, y en el mundo entero un logro de la humanidad, del ser humano, hace pues a partir del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo lo sé que han de estar muy desesperados porque tienen 40% de su población tiene más de 60 años, pero yo creo que es algo a celebrar, y finalmente son un ejemplo, y hemos aprendido mucho de ellos estos años que hemos colaborado y que ayer nos encontramos en este evento. Bueno, he leído el libro de Sandra, de Cuidados a Largo Plazo para Personas Mayores, Perspectivas Demográficas y Sociales en el Caribe Hispano, Centroamérica y México.
Evidentemente, bueno, es una especialista no solamente de México, de América Latina, sino un referente de que conoce mundialmente el tema de personas mayores y todo lo que conlleva. Gracias, Sandra, porque siempre es un gran referente para quienes trabajamos en este tema. Ya hemos tenido un trabajo ahí conjunto en el tema de cuidados importante en la Ciudad de México. Entonces, bueno, comentar que lo revisé y pues bueno, eso es una lección gerontológica en muchos aspectos, no solo de cuidados, conceptual importantísima, que sí es un referente para quienes estamos trabajando el tema, y concuerdo con Adriana Oseguera de lo atinado que llega en este momento que estamos arrancando con este Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Bueno, esto examina la evolución del concepto de cuidado desde una íntima responsabilidad familiar hasta una obligación pública del Estado, que es algo que se nos ha olvidado o hemos querido soslayar durante muchos años, cargándolo a las familias, cargándolo, por supuesto, a las mujeres, ¿no? Enfatiza que los cuidados a largo plazo son un derecho humano fundamental y que, como lo han resuelto, digamos, en el ámbito privado, las familias, está muy invisibilizado. Todo mundo sabe que existe, pero nadie realmente no lo trata de rescatar, y de rescatar también a las personas que brindan estos cuidados. Hay un documento importantísimo que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que pone un énfasis bien importante en el tema de cuidados, y es un documento, bueno, ya firmado por México desde el 2023, o sea, estamos obligados y obligadas ya a iniciar a transformar nuestra normatividad para hacerlo patente. Y es un instrumento que esperamos que saliera a la luz, que México lo firmara y que nos puede ayudar muchísimo en este sistema, ¿no? Se ofrece un análisis profundo de las tendencias demográficas, ya lo decía el mismo Miguel, ¿no? Y en los escenarios socioeconómicos, formación de hogares multigeneracionales y cambios en la salud. Hace años platicábamos cuando llegamos al INAPAM en 2019 con la doctora Sandra Wenchuan sobre nuestro temor de que no se firmaba la convención por el tema de cuidados, porque se había tratado el tema de que era algo impagable, carísimo, ¿no? Y entonces ella nos ayudaba a hacer un análisis para que, si había la oportunidad de comentar con Relaciones Exteriores, con las personas encargadas de aprobar la convención, les hiciéramos ver que había muchísimas estrategias para hacer frente al tema de los cuidados y que era importante firmar la convención. El tema, bueno, de la discapacidad severa y la demanda creciente de servicios, ¿no?, al final de la vida, que, como decía Fries, ¿no?, cómo hacemos para compactar los años que tenemos de vida dependiente, ¿no?, lo más que se pueda. Entonces, vivir mucho, enfermar con una dependencia de un poco tiempo y fallecer, ¿no? Y ojalá en este camino logremos ir haciendo eso, y como mucho nos lo ha hecho ver el gobierno de Japón o nuestros colaboradores, es cómo evitamos la pérdida de la capacidad funcional, ¿no? Bueno, destacan los cuidados a largo plazo no solo como un desafío para los sistemas de protección social, sino como un reflejo de los valores sociales y el respeto a la dignidad humana. Bueno, quien trabajamos años atendiendo a población, ahora sí que en comunidad, ¿no? Y viendo la realidad de cómo están las familias compuestas, cómo hacen frente al cuidado de personas mayores con diferentes grados de dependencia, y no solamente a las personas mayores, sino a personas con discapacidad o alguna circunstancia. Sí, muchas veces tenemos el tema de que cómo ayudar o cómo entrar dentro de las familias para poder apoyar en todo el trabajo que están haciendo. Que bueno, el Estado no apoya, el Estado se hace cargo. Entonces, pero es cómo hacernos cargo para disminuir todas estas cargas que se tienen, ¿no? Y que, bueno, pues yo tengo ya un minuto, quisiera, bueno, felicitar por esta publicación, agradecer el que me hayan dado la oportunidad de leerlo para poderlo presentar, y decirle a la doctora que, bueno, cuando me preguntaron quién podría yo recomendar para este equipo, por supuesto pensé en ti, y en considerar que no podíamos caminar
sin que tú nos apoyaras, porque conoces muchísimo México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Esto que nos cuentas es importantísimo, lo de cómo han estado invisibilizados los cuidados, y creo que ahora ya estamos cambiando eso, ¿no? Digo, desde sus instituciones, desde hace mucho tiempo se ha tratado de darle visibilidad a la importancia de entrarle no solo desde la economía plateada, que se habla mucho, sino de cómo generar esos espacios en nuestra sociedad, este cambio, esta transformación cultural que se necesita también para ver a los cuidados como una responsabilidad colectiva que hay que sumarnos todas y todos. Mencionas también el tema de los costos, que es fundamental, y creo que por acá no me dejarán mentir que sí, claro que es una preocupación, pero es cierto también que existen muchas experiencias a nivel internacional de cosas que podemos ir haciendo de manera progresiva, que no son tan costosas, esquemas de cuidados comunitarios, ¿no? Redes que sabemos que ya están en las comunidades y que podemos fortalecer. Y en ese sentido me gustaría ahora cederle la palabra a la colega Mariana del INGER, que nos comente también cómo desde esa gran institución han avanzado mucho en ese sentido, incluso tienen también ya un documento muy lindo, muy pertinente sobre cómo aterrizar sistemas de cuidados de largo plazo en nuestro país, que también me parece fundamental y tocan muchos aspectos clave que tenemos que adecuar a nuestro país. El libro, me parece que la comparación que ofrece de las diferencias que hay a nivel regional en Centroamérica y en México son fundamentales. Es importantísimo ver esas diferencias y verlas también dentro de nuestro territorio, ¿no? Las diferencias que hay en las necesidades de cuidado a personas mayores en distintas regiones, es hacer esa misma comparación que se hace en el libro entre países, pero verlo en nuestros, hay quien dice que hay 32 Méxicos, ¿no? Y las necesidades son muy distintas a lo largo del territorio. Y creo que en ese documento y en lo que se estuvo platicando ayer, las diferencias en los proyectos que hubo de cuidados comunitarios en Ciudad de México y en Guadalajara también nos dan mucha luz sobre la importancia de ver las diferencias regionales. Así que escuchamos también desde el Instituto Nacional de Geriatría todo lo que ya se está haciendo. Adelante, Mariana. Hola, ¿se escucha? Gracias. Pues primero, empezar agradeciendo al DIF, maestra, muchísimas gracias por la oportunidad de tener aquí al Instituto Nacional de Geriatría. Sí, yo creo que junto con el IMSS, obviamente con el INAPAM, es una de las instituciones que pues hemos tratado, por lo menos con el doctor Gutiérrez Robledo, ahora con la doctora Carmen García Peña, que les envía un saludo a todos, tener este enfoque, aunque estamos en el sector salud, no solo de salud, y entonces creo que es una oportunidad. Muchísimas gracias por organizarlo. Agradecer también, primero, empezar, obviamente a la doctora Sandra por la oportunidad de tener otro documento de, como siempre, la más alta calidad técnica, obviamente, pero también un tema, ya lo mencionaba el doctor Miguel, pero también Ana, de la oportunidad, ¿no? Nos llega en el momento justo, y también a la CEPAL, porque Comisión Económica y lleva tiempo con el tema de cuidados en la mira, y eso también no es fácil, y entonces pues muchas gracias por todos estos trabajos. Hice unas notas porque si no quiero voy a tratar de hacerlo en tiempo. Entonces, un poco desde la visión del INGER, como mencionaba Adriana, acabamos de publicar en línea un documento de la visión del instituto, y no es una visión solo de salud, sino de cuidados a largo plazo para personas mayores, ¿no? En México, con esa visión del trabajo, bueno, de lo que se ha hecho obviamente, pero también del trabajo que estamos haciendo en colaboración con el DIF, con Secretaría de Mujeres en el Sistema Nacional de Cuidados. Y obviamente es difícil mencionar todos los temas, leí el libro y dijo, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué comento? Pero entonces, exacto, imposible en 5 minutos, pero quiero tocar
obviamente de todo el análisis que se hace en el libro, lo que nos presenta, la parte no solo demográfica, económica, el impacto, no solo a nivel individual, sino a nivel de los hogares, ¿no? No todos, claro, los hogares multigeneracionales, pero también cada vez más hogares unipersonales, hogares de 2 personas, que las 2 son personas mayores. Entonces, este análisis desde lo individual, pero también en los hogares, creo que es importantísimo y nos llega en un momento justo. Y entonces quisiera, de todos estos temas fundamentales, 2 cosas. Primero, que de todo este trabajo parece fundamental toda esta evidencia de estos indicadores que nos permite identificar primero cómo, o bueno, tener más evidencia de algo que ya sabíamos, obviamente, bueno, o tal vez para nosotros era muy claro, pero se ve ahí con números y no a hoy, sino a décadas que vienen, de todas estas personas mayores que tal vez llevan una vida cuidando, ¿no? Y que estén visibilizadas. El cuidado en el país no solo son los niños pequeños, mujeres jóvenes, tenemos que ver mujeres que toda su trayectoria cuidando, y esto nos los deja ver muy en claro. También uno de los temas es esta parte que me gustó mucho, de tener este consenso regional sobre cómo medimos, cómo dimensionamos esta dependencia funcional. Nosotros en el instituto llevamos tiempo tratando de identificar cuál es la mejor fuente de información, cuál es la mejor forma de medirlo, y esto es fundamental porque como lo medimos, y si le vamos a querer agregar un recurso, pues es fundamental, ¿no? Poder tener números, millones, 100 personas, y entonces creo que eso, porque aparte ahora, como ya mencionó Ana, el habernos adherido, el que México se adhirió a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, pues nos da esa responsabilidad, y esta es una de hacer todas estas políticas, verlo con esta corresponsabilidad, como ya mencionó Ana, Estado, pero también sociedad, sector público-privado, corresponsabilidad de todos. El segundo punto es, y me parece también maravilloso porque no siempre se le da esa importancia, es la parte de cuidados al final de la vida. Yo también quiero citar, porque es una frase, es un tema importantísimo que no siempre, y nos dice Sandra, esto es importante porque bueno, generalmente este tipo de cuidados generan una desprotección generalizada y profundamente preocupante tanto para las personas mayores en sus últimos días como para sus familias. La falta de atención a esta necesidad vital conduce inexorablemente a muertes marcadas por sufrimiento y dolor innecesarios, una situación que podría prevenirse y mitigarse mediante una integración efectiva entre los cuidados de largo plazo y los cuidados paliativos. En México, y esto es muy importante porque en México ya tenemos una ley de cuidados paliativos, una norma en el papel, todo está bien, pero, y esto ya lleva más de 10 años, tenemos un rezago todavía en los servicios, y creo que es mucho porque se sigue teniendo en cuenta, y por eso me parece maravilloso que esto esté incluido, que pensamos en cuidados al final de la vida, eso es salud, ¿no? No solo es salud, son muchas otras cosas. Y entonces creo que el libro esto lo deja muy, muy claro. Tenemos que, y bueno, ahora que si bien no podemos en México no tener políticas formales nacionales, instrumentadas de cuidados de largo plazo, bueno, estamos en ese punto crucial de que en la construcción de este sistema nacional de cuidados, desde todos nuestros ámbitos, tengamos esa oportunidad de juntar, de ver este sistema nacional de cuidados que no podemos olvidar o dejar de pensar en los cuidados al final de la vida. Creo que eso es fundamental. Y esto ya va a parecer círculo de lectura en lugar de sesión académica, pero justo en esta sección la doctora Wenchan menciona, bueno, hace una cita de Atul Gawande, no sé si lo dije bien, pero es un médico en Estados Unidos con, yo creo que de los pocos médicos con esa visión, él es cirujano y decía, ¿a mí para qué me mandas esta persona para cirugía? Esta persona tendríamos que estarle dando una visión totalmente distinta de cuidados paliativos. Es un médico que trabajó mucho tiempo en ver estas ineficiencias, por decirlo de una forma, del sistema de salud en Estados Unidos,
hiperintervencionismo y de no ver a la persona con estas necesidades, como se menciona en el libro, al final de la vida. Entonces, vean este capítulo, busquen esa cita y lean ese autor. Su libro, Ser Mortal, bueno, lo voy a traducir así, una traducción: Ser Mortal, la medicina y lo que importa al final. No sé si el libro está en español, pero también hay muchas, no voy a decir en dónde, pero muchas sesiones en una plataforma y le pueden poner traducción. Entonces, creo que son esos para mí. Entonces, como decía, no, ya para terminar, no puedo escoger, hay demasiadas cosas, pero es importantísimo, y esas dos cosas creo que es fundamental que no las dejemos de vista en esta construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, me gustaría retomar esto que dices, el vínculo fundamental que tenemos que hacer entre los cuidados de largo plazo y los cuidados al final de la vida, y creo que justamente los sistemas nos ayudan a eso, ¿no? Dejar de ver todos los servicios, los distintos tipos de cuidados en lógica fragmentada, porque sabemos que son un continuo, como también se menciona en el libro, y hay que incluir no solo la dimensión sanitaria, sino también ver cómo eso interactúa con otras dimensiones de la vida, con otros aspectos, con otras dimensiones de política pública también, cómo entra la educación en todo esto, cómo podemos vincular a distintas instituciones y sumar todas las manos que necesitamos, porque sin duda es un gran reto la construcción de este sistema, e incorporar la visión de distintos sectores, pero también los servicios, ¿no? Y esto nos da paso para hablar un poco de los servicios. Sabemos, el IMSS es una institución de excelencia en México y sabemos que sus modelos de atención son de los más robustos en nuestro país, y ejemplo a nivel internacional también, y sabemos que ya tienen varios años trabajando en ver cómo aterrizar toda esta visión de cuidados de largo plazo en servicios públicos para la población mexicana. Sabemos que ya hay muchos avances, que estoy segura que ahora nos podrán contar de hacia dónde están visualizando, cuáles son estos servicios, instrumentos de política pública, y cómo es el vínculo que se hace desde el IMSS para ver no solo la parte médica, sino la parte de prestaciones sociales y económicas, que también son fundamentales para los cuidados de largo plazo, y para tener en cuenta también algo fundamental, que es la población cuidadora, ¿no? Quienes cuidan de estas personas mayores, cómo desde los servicios de cuidado de largo plazo podemos considerarles también en el diseño, y creo que en el IMSS lo han hecho excelente, así que estoy segura que alentará muchas reflexiones lo que se plantea en el libro, y con el vínculo con lo que ya se está haciendo de manera fenomenal en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Adelante. Gracias. Es un gusto estar en esta sesión. Ya cada vez menos tengo oportunidad de estar así en foros académicos de discusión, revisando libros, o sea que se ve ni el micrófono, ya está. Ok. Entonces, bueno, Sandra, realmente te felicito, es un excelente documento, creo que va a ser extraordinariamente útil. Creo que debe ser lectura obligada. Me gustaron muchas partes del libro. Sandra nos propone en la introducción algunas cosas extraordinariamente interesantes. Dice hay que preocuparse, ¿no? Dice, los cuidados tienen 4 fases. Hay que preocuparse, yo diría hay que conocerlas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Sandra. Hay que responsabilizarse, hay que prepararnos como país, hay que dar cuidado y hay que recibir cuidado. Y aquí ella pues hace una apología muy importante sobre lo que es la respuesta y el resultado. Nos da una cita que aquí quisiera yo leerla textualmente. Ya hablaron del tsunami, ya nos decía Ana Luisa que no es un tsunami, pero dice Sandra, el cuidado no es una pérdida para la sociedad, se construye así cuando no existen las condiciones para realizarlo. Esto implica que
si quienes cuidan tuvieran la oportunidad de hacerlo en condiciones óptimas, apoyo emocional, descanso adecuado, equilibrio con la vida personal y profesional, formación y recursos, apoyo financiero, flexibilidad laboral, reconocimiento, entre otros, y donde cuidar sea una responsabilidad y no una obligación, tal vez las dinámicas relacionadas con esta función serían sensiblemente diferentes. Y creo que hacia allá vamos, y pues tenemos todavía un largo camino. Nos hace una también revisión de las diferentes definiciones. A mí me gusta más la de la OMS, soy médico, pero además la OMS es la única que incorpora esta noción preventiva, ¿no? de llegar bueno, está como contradictorio llegar al final de la vida sano, pero sí, ¿no? Uno quisiera llegar a la vida sano y como dicen, pum, ¿no? sin sufrimiento, ¿no? Entonces, eso creo que es muy bueno. Nos da una visión también de los costos que hay en los diferentes países. Las inversiones en la OCDE se invierte entre 1 y 2.3 del PIB, que allá es considerablemente menor que lo que se invierte en salud. Y también pues nos da el panorama regional, ¿no? Que estamos con inversiones entre 0.3 y 1 del PIB, desde luego en los países que están más desarrollados en términos de cuidados, como Chile y Uruguay. Entonces creo que está eso también muy bien plasmado. Nos pone la banderita de, todavía tienen un poquito de tiempo, porque México no está totalmente envejecido, estamos llegando a envejecido por ahí de 2027, nos dice Sandra, y estaremos muy envejecidos en el 2042. Y bueno, llevamos años en el país también diciendo que se nos va a acabar el bono demográfico, pero no nos hemos espantado lo suficiente porque no hemos hecho todo lo que debiéramos. También nos lleva a la evolución de la conceptualización de cómo son los cuidados, pues para ya contextualizarlo en lo que es una obligación pública del Estado. Híjole. Bueno, voy a pasar a las partes que no han abordado mis colegas, que también a mí son las que más me importan. Y aquí nos deja una instrucción, digamos, en términos de políticas públicas, ¿no? Reconocer legalmente el derecho. Eso vamos caminando, a lo mejor no está al nivel de lo que hemos hecho con salud, y tenemos que desarrollar nuestras estrategias, ¿no? Que también creo que ahí podríamos hacer un checklist de lo que tenemos en base a estas políticas, y creo que no saldríamos muy bien evaluados en México. Dice fortalecer la coordinación intersectorial. A mí esto me entusiasmó porque hoy estamos en una coordinación intersectorial mucho mejor que la que hemos tenido en administraciones pasadas. La muestra es esta mesa, y la muestra es, por ejemplo, el programa de nuestra presidenta de visitas de casa a casa, donde estamos todos participando, y hemos logrado quitar esta segmentación entre personas con y sin seguridad social. Hay que diversificar y expandir los servicios de cuidado. Aquí en el IMSS hemos tratado de avanzar en esto, explorando desde lo que son modelos para mantener el estado de salud, hasta para apoyar a las familias que tienen alguna necesidad de cuidados o de personas con dependencia. Y vamos construyendo. Aquí es una autocrítica que hacemos nosotros en el IMSS y sobre todo en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, porque nosotros tenemos a nuestro cuidado casi 5.2 millones de trabajadores pensionados. Y la verdad es que lo que hacemos, y hacemos muy bien, es que pagamos en tiempo, en forma, y tratamos de hacer todos los trámites ágiles, pero no sabemos cómo están, ¿no? No nos preguntamos
cómo acceden a salud, cómo hacen sus cuidados. Y eso es algo que nos ha pedido ya nuestro director general, que es que exploremos cómo están estos adultos mayores. Y bueno, hay que profesionalizar y valorizar el cuidado de trabajo, promover la igualdad de género en los cuidados, es una agenda que tiene también ya la Secretaría de las Mujeres muy bien. Y el 6 y el 7, que son la supervisión y la prevención del maltrato, que también vamos caminando. ¿Cuál es el reto que yo veo en términos de los cuidados actualmente? Pues son lo que Sandra expresa en los últimos dos, que es la parte de fortalecimiento de los esquemas sostenibles para poderlos hacer. Y aquí en el IMSS hemos trabajado un modelo que posiblemente sea más escalable, todavía no lo sabemos, los datos preliminares nos dicen que sí es un modelo escalable. Aquí está su directora, la mencionaron, y los dos autores intelectuales, Héctor Robles y Magda Castro. Y fortalecer la prevención, es decir, llegar más sanos. Ahí sí estamos fallando también, porque nuestra carga de salud, o el pasivo de salud, como a veces le decimos en salud pública, es muy alto. Tenemos tasas de enfermedades crónicas no prevenidas y no atendidas con rigor muy altas, y eso se manifiesta en que los últimos 30 años nuestra esperanza de vida como país no ha cambiado, hemos estado estacionados en la misma esperanza de vida, cuando nuestros países comparables van todos avanzando, han ganado 2 o 3 años. Entonces, pues mi pregunta a Sandra es, y ya con esto termino, es ¿cómo traducimos este gran trabajo en un recurso educativo, Sandra? Aquí me parece que esto debe tener una difusión, digamos, muy amplia, y esta es, digamos, crítica para la academia, ¿no? Que sacamos nuestros libros y a veces no le damos esa difusión. Entonces, aquí ofrecerte, aquí con el compromiso de mis compañeros de trabajo, la posibilidad de crear un recurso educativo que lo podamos masificar, que lo podamos poner como un bien público, ¿no? Que todas las personas interesadas en este tema lo puedan, digamos, no bajar porque es público y está, sino lo puedan, digamos, recibir en una comunicación más generosa, más accesible. Y bueno, felicitarte, un gran trabajo, felicitar a la CEPAL y desde luego al DIF por convocarnos a esta reunión. Muchas gracias. 20 minutos. Pero ya me ayudaron, Ana. Muchísimas gracias al doctor Hernández. Sí, estoy completamente de acuerdo que nos daría para hablar de este libro fenomenal por un mes. Y podemos ir desgranando cada una de las secciones y ahí para todo el año, ¿no? Así que lo tendremos siempre muy cerquita a lo largo de toda la construcción de este sistema, muy presente para ir recuperando toda la valiosísima información que hay por acá. Y ya finalmente, para ir terminando con el evento, de último, pero no por eso menos importante, le queremos ceder la palabra a la Secretaría de las Mujeres. Está aquí con nosotros Belegui, y me parece fundamental la participación de Secretaría de Mujeres en esta gran encomienda. Como ya sabemos, y se mencionaba también ayer, son más las mujeres envejecidas que los hombres. La pobreza también es más prevalente entre mujeres que entre hombres. Tenemos, por la misma carga de cuidados que recae desproporcionadamente en las mujeres por nuestra actual Organización Social de los Cuidados, genera también una importante brecha en las pensiones que reciben las mujeres al término de su vida laboral, y eso tiene implicaciones también en las capacidades que tienen para sortear, para cubrir estas necesidades de cuidado cuando no hay servicios públicos y tienen que recurrir a servicios privados. Tienen ingresos más bajos que los hombres, así que fundamental la participación de Secretaría de Mujeres y ver
los cuidados, entender los cuidados desde esta perspectiva interseccional, intercultural, con perspectiva de género, ver cómo podemos tener eso también siempre muy presente en el diseño de este sistema, que también se menciona de manera muy atinada en el libro, así que sin mayor preámbulo le cedo la palabra a Beleí. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias por la invitación. A la maestra Rocío, muchas gracias por esta apertura, ¿no? A comentar este gran libro, ¿no? Que justo comparto con todas las personas que me antecedieron. Llega en un momento fundamental, ¿no? En un momento muy importante en esta construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Y justo, ¿no? Ahorita escuchándoles pensaba en cómo sumarnos a la difusión de esta gran publicación en relación a todas las pautas que nos marca para que podamos fortalecer este Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados que estamos construyendo de manera conjunta con el DIF, ¿no? Sobre todo en el apartado donde se pone a los cuidados como el centro de la vida, ¿no? El reconocimiento de esos cuidados como la sostenibilidad de la humanidad, del mundo, de las comunidades, ¿no? Entonces, muchas felicidades por estas grandes aportaciones, ¿no? Poco a poco iremos, seguro, sumando todas estas grandes estrategias que se plantean, ¿no? Y tomar en cuenta también esta perspectiva demográfica, ¿no? Porque tenemos justo un gran pendiente con las personas adultas mayores y sobre todo con las mujeres que han cuidado a lo largo de toda su vida en nuestro país, ¿no? Han habido avances en programas sociales, ¿no? En garantizar sobre todo sus derechos sociales de todas las personas, pero de manera específica de las mujeres, ¿no? Y también en relación a cómo en esta última etapa del cuidado de la vida, ¿no? Cómo dignificar el trabajo que realizaron durante toda su vida, cómo dignificar el estar ahí dentro de cada uno de los espacios, cuidando, trabajando dentro de sus comunidades, dentro de sus hogares, dentro de sus trabajos, sus empresas, ¿no? Las mujeres jornaleras también, ¿no? Tenemos esta diversidad, como lo decía Adriana, tenemos 32 Méxicos, ¿no? En realidad, pero desde esta perspectiva de este libro, ¿no? Nos marca también la pauta para cómo podemos ir avanzando hacia ese fortalecimiento. Y justo también trabajar de manera conjunta con todas las instituciones que están en la mesa interinstitucional, ¿no? Esta incorporación intersectorial que es fundamental para garantizar los servicios de todas las personas que requieren cuidados, pero sobre todo de las personas adultas mayores, ¿no? En torno a los servicios. Tenemos un gran reto de ver este Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, Beleí. Para cerrar esta sección de comentarios, que también, al igual que el libro, me parece han sido valiosísimos, así que agradecer mucho las 4 participaciones. Me gustaría, antes de cederle ahora sí a nuestra autora la palabra, cerrar con una frase, también me voy a permitir citar, que me pareció lindísima cuando la leí, que dice: los cuidados de largo plazo no son solo cuestión de políticas públicas o recurso, sino un reflejo de cómo se valora la dignidad humana y se protegen los derechos humanos hasta el final de la vida. Me parece fundamental, sí, no solo verlo como una cuestión de recursos, de políticas públicas, sino cómo valoramos esta etapa de la vida como sociedad. Así que nada más cerrar con una invitación a valorar esta etapa desde nuestras instituciones, desde los campos de incidencia de también todas las personas que nos escuchan en línea, tener siempre esto muy presente de aquí en adelante, porque vaya que es momento de reconocerlo. Así que muchísimas gracias y cedemos ahora sí la palabra para la presentación del libro. Bueno, muchas gracias primero al DIF, a su titular, Rocío García,
a mi colega Perla Rojas, que estuvo coordinando esta actividad de manera espectacular, la verdad, para nosotros, y obviamente a todos quienes están aquí presentes y a las personas que también están en línea. Y que espero que las personas que están en línea, muchas de ellas son amigas de largos años y que también han venido luchando por mucho tiempo con el tema no solo de cuidados en términos específicos para personas mayores, sino también por los derechos humanos y particularmente de este grupo de edad. Quiero agradecer también los comentarios. Eso, escuchándolos, en muchos momentos me he sentido emocionada porque yo creo que, bueno, en términos técnicos nunca había estado en una actividad presentando un libro donde las personas están hablando, los comentaristas, del documento, de sus reflexiones, y no de lo que hace cada institución, de lo que hace el IMSS, el INGER, el INAPAM, en fin. Y eso me parece un acto extremadamente generoso y yo quiero valorarlo y se los agradezco de verdad. Y decirles que realmente me he sentido emocionada en ciertos momentos porque creo que este tema, como dice Miguel, este libro, este documento, reúne un trabajo de muchos años, una reflexión de muchos años. En la CEPAL este tema lo empezamos a trabajar el año 2003, pero ya empezamos a escribir en el año 2009 sobre el tema de cuidados de personas mayores. Inclusive yo diría que el tema estuvo más en agenda de la CEPAL, o por lo menos de la División de Población, muchas veces que la perspectiva de género en los cuidados. Ahora, claro, la fuerza de las agendas marca también en este sentido quienes tienen más influencia para definir qué se va a entender por cuidados, qué se va a entender por sistemas y todo lo que ha ido transcurriendo en la región. Ese es un punto de partida, digamos, la experiencia. Pero yo creo, y aquí quiero decir algo muy personal, otro tema que marca las reflexiones y este primer capítulo que a Miguel le ha gustado mucho, tiene que ver con un asunto personal, el haber cuidado, el haber tenido esa oportunidad que usted dice de cuidar. No solo de cuidar a mi hijo cuando me necesitó porque era pequeño, sino también poder cuidar y sobre todo apoyar, diría, al cuidado que se le dio a mi mamá, a mi madre en sus últimos meses de vida. Y ver en la práctica cómo son estos cuidados al final de la vida que pueden tener una traducción muy técnica, pero en la práctica es un asunto extremadamente humano y que te hace reflexionar sobre todas tus prioridades, sobre todo aquello que es importante o no en la vida. Y cuando ustedes nombraban los cuidados al final de la vida, no dejaba de pensar en mi mamá, en lo que pudo haber sido una muerte con sufrimiento, no dejaba de pensar en mis hermanas y todo lo que ellas dieron para un buen cuidado, y yo sé que no se puede decir, entre comillas, una buena muerte porque hay una mala muerte, pero sí una buena forma de morir, y eso te va enseñando y te va haciendo pensar de que debemos tratar de comunicar que estos asuntos que a veces son de política pública o que son también de ciencias sociales, de estudios, de análisis, son algo muy profundamente nuestro y que está inmerso en nuestra cotidianidad. Siguiente, por favor. Y en ese marco quisimos pensar, bueno, los cuidados no son solamente un acto, no es solamente una actividad puntual que se va a dar en un momento determinado durante nuestra vida, sino que tiene que ver, como dice Tronto, una autora de ética del cuidado, en un proceso. En un proceso que, como bien han señalado varios de ustedes, tiene que ver con esto de preocuparse, asumir la responsabilidad, dar cuidado, recibir cuidado. Eso en términos analíticos.
Pero hay una parte medular que a mí me parece sumamente importante en esta perspectiva del cuidado como proceso, en que el cuidado, como también dijo Miguel, se da en este marco de diálogo entre la autonomía y la interdependencia. Que no podemos pensar en la autonomía como autosuficiencia, que es algo que en este sistema en el cual vivimos, en este sistema económico, está claramente arraigado y es valorado y enmarca todas nuestras trayectorias vitales. Sino que tenemos que pensar, como dice el filósofo Javier Echeverría, en esta autonomía parcial, que en un momento doy cuidado y en otro momento lo recibo. Y no solamente eso, sino que estamos inmersos en este proceso cotidianamente y durante todo el transcurso de la vida. Y ahí yo creo que este marco de la interdependencia es lo que permite a la vez, en el caso de México, tal cual se está haciendo, pensar un sistema de cuidado donde estén instituciones relacionadas con distintos grupos sociales, atendiendo distintos grupos sociales, inmersas en pensar en cómo abordamos este tema tan complejo y tan contemporáneo. Ahora bien, la siguiente, por favor. A mí me parece que esta concepción como proceso nos ayuda. Ahora, es interesante también que esta ética del cuidado, si bien nació hace muchísimos años, hoy día se retoma. El último informe que publicó Naciones Unidas en Nueva York el año pasado, en diciembre del año pasado, retomó este concepto de proceso, esta ética del cuidado, y ese retomar el concepto de cuidado como un proceso no es baladí, porque aquí intervienen otros actores que también van a hacer fuerza y van a presionar fuerte en la construcción del sistema de cuidados, que son las personas con discapacidad. Ahora bien, nosotros intentamos proponer en el documento que este cuidado debe darse en un marco de interdependencia. Solo así tal vez podríamos mitigar relaciones desiguales de poder entre las personas que dan y quienes reciben. Porque el cuidado se da en una relación de intimidad, y en una relación de intimidad que cuando es institucionalizado trata de replicar lo que se da al interior de las familias. Pero al inverso de lo que ocurre en las familias, no siempre esta relación de poder está claramente visibilizada, está claramente normada y está claramente establecido cuáles son los límites de quien da y quien recibe. Por otra parte, decíamos que se extiende desde la ayuda para el desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que yo creo que ahí todos tenemos consenso en términos de lo que significa la atención a las personas que tienen algún tipo de dependencia funcional. Ahora, el apoyo para mantener relaciones sociales significativas, que creo que es otro punto central. Porque el tema de cuidado siempre ha estado centrada como en la parte más pragmática en esto de las actividades básicas de la vida diaria. Pero hay otro aspecto que también es importante para llegar saludable a una edad avanzada, que tiene que ver con las relaciones sociales, que tiene que ver con la participación en la comunidad. Y aquí nosotros no tenemos estadísticas comparadas, pero perfectamente ustedes seguro lo conocen bien. Tenemos que pensar, por ejemplo, en lo que ocurre con una persona que vive sola y que se enfrenta a un entorno que no puede ser el más amigable para ella. ¿Qué sucede? ¿Cómo eso va incidiendo, los médicos saben mejor que yo, en la pérdida de capacidad funcional? ¿Qué pasa con estas relaciones significativas? Que no solamente se dan en la vejez, se dan durante todo el ciclo de vida. Y por otra parte, y yo diría que es como el tercer componente, hasta los cuidados al final de la vida. Yo digo que
esto me ha emocionado mucho el escucharles que tiene eco en lo que ustedes fueron leyendo, porque no es fácil posicionarlo. Hablamos muchas veces de cuidados paliativos, en fin, pero los cuidados al final de la vida no siempre son visibles, precisamente por lo que significa la muerte para el ser humano. Ahora bien, quisimos ver este continuo porque la verdad es que suele haber este quiebre, ¿no? Suele haber este quiebre entre lo que es la medicina curativa y la medicina paliativa. Y suele haber este quiebre también a nivel institucional, cuando las personas están en residencias de cuidados de largo plazo, cuando llega el momento de la muerte, esta muerte anunciada, digamos, a las personas no siempre se les ofrece la posibilidad de decidir cómo quiero morir, con quién quiero morir, con quién quiero acompañar este momento vital, en fin. Y en ese sentido estamos pensando que este momento tiene que volver a ganar la dignidad como ser humano, tenemos que volver a rodearlo de la humanidad necesaria para que terminemos bien hasta el final de nuestros días. Ahora, hay otras cosas preocupantes que ya uno puede decir con evidencias, que las muertes con sufrimiento van a aumentar en la medida que haya más enfermedades crónicas, degenerativas. Hicimos un cálculo para el documento a partir de un estudio que hizo Lancet sobre el tema de muertes con sufrimiento y encontramos que buena parte de esas muertes hoy en día se están dando en la edad avanzada, 75 años y más. Y sí, se ha hecho una proyección de estas muertes con sufrimiento y encontramos que buena parte de las personas mayores que tienen enfermedades crónicas pueden morir con sufrimiento. Pero eso no siempre lo develamos. Y tenemos que reconocerlo, porque no siempre el morir debido a un cáncer, el morir debido a tal vez un accidente, un accidente cardiovascular, etcétera, tiene que desembocar precisamente en morir con dolor. ¿Qué pasa cuando tenemos tolerancia frente a eso? Es que tenemos que revisarnos como seres humanos. Algo está ocurriendo con nuestra sociedad. Yo creo que uno de las grandes, algo que yo me concentré y quise realmente transmitir y espero realmente que sean ideas fuerzas de este documento, son esos dos aspectos. Aspectos que ya están claros. Apoyo para las actividades básicas de la vida diaria. Reforzar el tema de las relaciones sociales, que yo creo que muchos de ustedes han trabajado años sobre este tema y lo conocen bien. Pero reforzar sobre todo es siguiendo el marco de la interdependencia y el marco de los cuidados, la inclusión de los cuidados a final de la vida, que no haya un quiebre entre estos temas. Y quisiera decirles, y vamos a pasar al último slide, porque para no cansarlos con estadísticas. El último. No te preocupes. Porque ese. Quería decirles que cuando habíamos terminado el documento, la verdad es que estos documentos requieren mucho proceso. Entonces, bueno, primero lo revisa Miguel, así ya, esto es como entre la parte doméstica del asunto. Miguel, como mi supervisor, hace la lectura y cuando hay un dato que a él le hace ruido, él procesa todo de nuevo hasta confirmar que ese dato realmente es correcto. Y eso es gratificante para uno porque uno tiene alguien que realmente está interesado en los temas y yo puedo tener mi primer gran crítico en Miguel. Pero luego de pasar por todos estos procesos, que además en este caso ocurrió que fue leído por Christian Curtis, un especialista en derechos humanos del Alto Comisionado en Nueva York, que nos hizo notables aportes, y por Emiliana Rivera de Costa Rica,
profesora de la Universidad de Costa Rica, que también nos hizo grandes aportes. Pasado todo ese tiempo, el documento sigue avanzando, pero llegamos a diciembre del 2024, cuando les digo Naciones Unidas, o sea, que somos los mismos, pero en Nueva York se publica este documento sobre los sistemas de cuidado. Cuando yo tuve que leer el documento, que publicó un documento como de 30 páginas, yo dije, oh, puede ser que no podamos publicar el documento porque pueden haber contradicciones. No fue así, por muchas razones, y una de ellas, como les decía, tiene que ver con esta conceptualización del cuidado. Pero el tema ha seguido avanzando y saben que últimamente este tema está avanzando más rápido que lo hizo desde el primer Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay. Ahora tenemos muchos más aportes. Y les contaba hace un rato a las colegas de acá del DIF que este lunes Cristian Curtis también me envió una resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el tema de cuidados y apoyo. Y tenemos ahí un aporte nuevo que hace el Alto Comisionado relacionado con la diferenciación entre lo que es el cuidado y lo que es el apoyo. Y donde vemos la fuerza, como les decía, de las personas con discapacidad para introducir el término apoyo como algo distinto a cuidado. Eso basado en un informe anterior que hizo el relator sobre derechos de personas con discapacidad. Y en este documento del Alto Comisionado se señala lo siguiente. Dice, los modelos de cuidados convencionales, vale decir lo que ya están existiendo, suelen plantear los cuidados y el apoyo como una competición entre quienes los prestan y quienes los requieren. Yo creo que este es un tema fundamental. Lo que nosotros hemos visto en la región es precisamente eso. Cuesta mucho, y aquí me alegro y espero y confío que va a ser diferente, un diálogo entre lo que son las agendas de los movimientos feministas o el movimiento de mujeres y lo que plantean otros grupos sociales. No digo los niños porque los niños y niñas tienen una legitimidad dada, pero sí cuando intervienen otros grupos sociales como personas mayores o personas con discapacidad. Y donde nuevamente está esta tensión continua en que en vista de que tenemos pocos recursos tenemos que privilegiar. Y en esa priorización muchas veces personas mayores quedan fuera, personas con discapacidad pueden quedar fuera. Y eso es algo que hay que ponderar nuevamente. Y creo que estos informes que está haciendo el Alto Comisionado nos llaman la atención con respecto a esto de que decirlo abiertamente. Esto no es una competición entre quienes dan los cuidados y quienes lo requieren, sino que tenemos que pensarlo mucho más allá. Y por otra parte, nos dice el Alto Comisionado, sobre la base de la tensión que se crea entre los intereses de ambos grupos, quienes da y quienes recibe, al utilizar un tiempo, miren, unos recursos y unas energías que son limitadas. Yo solamente me quedaría con esta frase porque creo que nos da para reflexionar específicamente eso. ¿Cómo se redistribuyen las tareas de cuidado? No solamente hay una redistribución según el sexo o el de las personas, también hay una distribución a nivel de grupos etarios. Y también, como decían ustedes, tenemos personas mayores cuidando a personas mayores y en la medida que la esperanza de vida vaya aumentando, esto va a ser cada vez más recurrente. Pero tenemos que volver nuevamente a este concepto de cuidado donde hablábamos de la interdependencia. Hace poco estaba haciendo un cálculo con la ENASIC y veía, bueno, podemos hacer la distribución por edades de quiénes son cuidadores. Y podemos pensar, sí, tal vez está concentrado en determinados grupos de edad. Pero cuando tú miras la población mexicana, indígena y no indígena en México, desde los 15 años en adelante, muchos cuidan. Y tenemos que pensar, ¿qué nos está diciendo entonces de la sociedad mexicana? ¿El cuidado es una carga
como muchas veces se quiere conceptualizar frente a esta zona gris, por ejemplo, el cuidado también refleja algo que la sociedad mexicana tiene y que es necesario rescatar. Y yo creo que es ahí donde todos estos marcos que hoy en día nos está dando la presidenta, como el tema de economía moral, tienen que darnos el contexto para trabajar lo que queremos en el materia de cuidado. Creo que hay que tener la oportunidad México hoy en día de ser más genuino con respecto a esta reflexión. Tiene la oportunidad de ser más innovador con respecto a su sistema. Ya les comentaba que esto está evolucionando muy rápidamente y por lo tanto las exigencias que vayan a tener los nuevos sistemas que se van montando van a ser superiores tal vez a los primeros que vimos hace años atrás en Uruguay. Por lo tanto, yo creo que esto es un tema de diálogo, esto es una visión, por supuesto que tenemos otras visiones y hay que complementarlas, pero sobre todo yo quiero decir que no hay que perder de vista de con quiénes estamos trabajando para el sistema de cuidados. Pensar en esta sociedad mexicana que día a día se levanta realmente a vivir y gozar la vida. Pensar en esos padres que van a dejar a sus hijos en motoneta, yo los veo ahí en mi pueblo, o a esos abuelos que van temprano a dejar a sus hijos, o a esos nietos que van con la persona mayor, o esas personas con discapacidad que van con sus padres, son realidades que nos muestran que esto tiene que tener una reflexión propia y tiene que tener también una forma específica de estructurarse y objetivos grandes. Yo pienso así, bueno, México es grande, pero pensar que estos objetivos deben ser grandes, ambiciosos. Obviamente no todo se va a alcanzar en una administración de gobierno, pero de todas maneras hay que trazar qué es lo que queremos como sociedad con respecto a este tema, porque también así vamos a mostrar cuáles son estos valores de la sociedad mexicana que queremos poner en común y mostrar al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a la autora, a las y los presentadores. Ahora la titular del Sistema Nacional DIF, maestra María del Rocío García, nos brindará unas palabras de cierre. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de tener aquí a la doctora Sandra Wenchán, a la que admiramos profundamente desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por sus importantes comentarios a todas y a todos y sus análisis de un tema trascendental para nuestro país. La presentación de un libro siempre es memorable y compartirla con expertos es un gusto. Siempre debemos celebrar la edición de un libro y nada más aún si consideramos la trascendencia del tema de la obra que hoy tenemos en nuestras manos. Nuestro país está cambiando y una de esas transformaciones radica en los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional en México. Pero no solo es nuestro país, el mundo está envejeciendo rápidamente, por lo que es un imperativo ético y social garantizar el bienestar de quienes han contribuido con su esfuerzo y con su dedicación a la construcción de nuestras comunidades. Hace rato me dijo Anita Gamble que ya soy adulta mayor, sí, pero adulta mayor activa. Entonces es importante ese tema y así queremos seguir. La obra Cuidados de largo plazo para personas mayores, perspectivas demográficas y sociales en el Caribe hispano, Centroamérica y México, de mi muy estimada y admirada Sandra Wenchán y editada por la CEPAL, hace un reconocimiento del cuidado como un derecho humano fundamental y profundiza en la concepción del cuidado como una experiencia universal e interdependiente, superando la dicotomía entre autonomía y dependencia. La manera en que entendemos los cuidados debe evolucionar. Durante mucho tiempo el cuidado ha sido visto como una responsabilidad familiar, individual y en muchos casos exclusivamente de las mujeres. Hoy sabemos que el cuidado es un derecho y como tal es una responsabilidad colectiva. Debemos garantizar que todas las personas, sin importar su condición, puedan acceder a cuidados dignos y de calidad. Desde el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, estamos plenamente comprometidos con el bienestar de las personas mayores
y de quienes las cuidan. Diseñamos e impulsamos políticas y programas que garantizan una mejor calidad de vida tanto para quienes requieren cuidados como para quienes lo brindan. Como lo ha dicho nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos en un momento clave para nuestro país y con la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados en México, sentaremos las bases de un modelo que garantice el acceso efectivo a los cuidados de largo plazo. Esto no es solo un compromiso institucional, sino también un deber ético y moral como sociedad. Por ello les propongo que construyamos juntos, todas y todos, un futuro donde envejecer no signifique perder derechos, sino reafirmar la dignidad de cada persona en todas las etapas de su vida. Porque cuidar es un acto de justicia, de humanidad y de profundo respeto y amor por quienes nos precedieron. Agradezco a todas y todos quienes han hecho posible este libro y este espacio de reflexión. Muchas gracias, Sandra. Muchas felicidades. Desde el Sistema Nacional del DIF reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera conjunta para construir un México en el que el derecho al cuidado sea una realidad para todas las personas. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias por sus palabras, maestra. Con este mensaje cerramos la presentación y nos despedimos de redes. Muy buenas tardes.